Una vida en la que no cae una lágrima es como uno de esos desiertos en que no cae una gota de agua. Solo engendran serpientes, diría Emilio Castelar. Importante esta máxima. Una vida en la que no cae una lágrima es como uno de esos desiertos en que no cae una gota de agua. Solo engendran serpientes. Hace algún tiempo, visitando Douga, en Túnez, tuve la ocasión de mantener algunas conversaciones con unos nómadas bereberes. Al poco de conocerlos me di cuenta de que aquellas sencillas gentes poseían, entre otros, un gran tesoro en su interior: la hospitalidad. Me invitaron a seguirlos a su campamento, donde vivían austeramente. Al llegar, se acercaron decenas de niños cantando y sonriendo, alegres y felices de mi presencia, porque representaba una novedad, una visita, y un visitante más, si es forastero, siempre es bienvenido. Recuerdo que todas aquellas personas lucían la dicha en sus rostros. No tenían nada, al menos desde el prisma que nosotros podemos entenderlo, y, en cambio, nada parecía faltarles. Hablando y compartiendo un singular té con los más ancianos, uno de ellos, como respuesta a mi comentario respecto de lo animadas que parecían aquellas gentes, pese a la situación en la que vivían, me dijo: en Occidente, vosotros lo tenéis todo y en cambio siempre parece que os falte algo. Nosotros no tenemos nada más que lo que verdaderamente es relevante. ¿Cómo estar desanimados si no ansiamos disponer de nada más que de lo que necesitamos o de lo que es necesario? Tomé nota de aquella frase tan cierta y rotunda. A veces nos desanimamos y hay quien incluso cae en una profunda depresión por culpa de no lograr lo que ansía, cuando aquello que desea es banal y fútil. A veces nos desanima y entristece la carencia de cosas o situaciones que no tienen más valor que el de poderlas comprar. En cambio, no siempre valoramos lo suficiente aquello que, como la felicidad, una charla entre amigos o una mirada de complicidad con la pareja, nos puede ofrecer. Sinceramente creo que vencer el desánimo es tan fácil o tan complejo según se mire como hallar la felicidad en las pequeñas cosas. Lo malo de todo ello es que, sobre el papel y en la teoría, los acontecimientos se desarrollan de una forma y en la vida real y bajo la influencia de las emociones suceden de otra. La emoción, positiva o no, y en el caso del desánimo, es de carácter negativo, siempre es un estado afectivo. Podría decirse que es una forma de sentir o experimentar lo que vemos y vivimos con tal intensidad que puede llegar a producir cambios orgánicos. De la misma manera que cuando estamos alegres y dichosos, nuestro organismo reacciona ante ello, tampoco permanece inalterable cuando se produce una emoción adversa. Podemos temblar, sonreír, llorar, sonrojarnos, etcétera, etcétera. Curiosamente, cuando una persona sufre de desánimo, parece que su cuerpo haya quedado como aletargado. Sus ojos pierden viveza, su rostro carece de esa luminosidad que da la felicidad, sus movimientos se tornan pesados, a veces lentos y hasta poco elegantes. El verbo, y con él la voz, se vuelve apagado, lento, como si hilar palabras fuera una tarea extremadamente complicada. Pero además el contenido de los mensajes induce a la melancolía, a la negatividad y a lo que es poco constructivo. En contra de lo que pueda parecer, con el desánimo sucede como con el resto de las emociones. Aparece de forma brusca cuando tomamos conciencia de que algo está pasando. Es cierto que nadie experimenta el desánimo con efectos intensos de la noche a la mañana. Podemos desanimarnos por un hecho puntual, eso es normal. Pero cuando permitimos que el desánimo se alargue más de la cuenta, que more en nuestra mente de forma reiterada y lo instalamos en nuestros pensamientos, es cuando vienen los problemas y nuestra visión de la vida se torna gris y apática. Y recordemos, del desánimo a la depresión a veces no hay más que un pequeño paso. La vivencia del desánimo es algo muy personal. Cada individuo reaccionará ante él no solo en base a su naturaleza nerviosa, flemática, pasional, introvertida o extrovertida,
sino que también lo hará en función de cuál sea su grado de información sobre lo que está ocurriendo y también según cuál sea el estado mental por el que esté pasando. Por ejemplo, supongamos que hemos errado ante algo y eso nos desanima. Solo podemos valorar de forma correcta la intensidad y la importancia que tiene nuestro desánimo, conociendo en qué hemos fallado y sabiendo hasta qué punto es o no nuestra responsabilidad en lo ocurrido. No se trata de lanzar balones fuera ni de no ser capaces de asumir los errores. Se trata de vivir lo adverso en su justa medida. No pasa nada por desanimarse solo un poquito. Al contrario, si nada nos desanimase, al menos levemente, de vez en cuando, podríamos correr el riesgo de caer en el engreimiento o endiosamiento o incluso en la prepotencia. Ahora bien, un poco sí, pero nada más. En lugar de regodearnos en los problemas y en las vicisitudes que nos hacen sentir el fracaso, la incapacidad, el poco conocimiento o los errores que nos han conducido a desanimarnos porque algo o alguien ha fallado, debemos evaluar todos esos parámetros con objetividad y rigor. Debemos pensar hasta qué punto tenemos la culpa o la responsabilidad de lo acaecido y hasta qué punto no. Creo que una buena manera de explicar cómo vencer el desánimo y cómo hacerle frente sin por ello perder la fuerza de voluntad es leer o escuchar aquel relato que, si bien nos habla del poder de los mantras, tiene una metáfora muy apropiada para el tema que nos ocupa. Una vez un monje sabiamente instruido cruzaba un río en barca. Al pasar junto a un pequeño islote oyó la voz de un hombre que muy torpemente intentaba elevar unas plegarias. En su interior, el monje no pudo menos que entristecerse y le pregunta: ¿cómo es posible que alguien sea capaz de entonar tan mal esos mantras? Tal vez sea porque no sabe que los mantras deben recitarse con la entonación adecuada, la musicalidad precisa y la pronunciación perfecta, se dijo un tanto contrariado. El monje se acercó al islote para instruir a aquel desdichado sobre la importancia de la correcta ejecución de los mantras. No en vano, se consideraba un gran especialista. Cuando llegó, vio a un hombre andrajoso y de aspecto sosegado. El monje, con serena paciencia, dedicó algunas horas a instruir minuciosamente a aquel individuo que a cada momento mostraba efusivas muestras de agradecimiento a su improvisado benefactor. Cuando entendió que por fin aquel sujeto sería capaz de recitar los mantras con cierta solvencia, se despidió de él, no sin antes advertirle: y recuerda, mi buen amigo, tal es el poder de los mantras que su correcta pronunciación permite que un hombre sea capaz de andar sobre las aguas. Pero apenas había recorrido unos metros con la barca cuando oyó la voz de aquel hombre recitar los mantras aún peor que antes. ¡Qué desdicha!, se dijo a sí mismo. Hay personas que son incapaces de aprender por mucho tiempo que uno les dedique. Monje!, oyó decir a su espalda, muy cerca de él. Al volverse, vio al pobre andrajoso que, caminando sobre las aguas, se acercaba a su barca y le preguntaba: «Noble monje, he olvidado tus instrucciones sobre el modo correcto de pronunciar los mantras. ¿Serías tan amable de repetírmelas de nuevo?». Para aquellos que no lo sepan, un mantra es una o varias palabras sagradas, generalmente procedentes de oraciones o invocaciones que se repiten de forma un tanto melódica para expandir la mente, concentrarse o relajarse. Efectivamente, tal como apunta el relato, la forma en que se cante un mantra es relevante, ya que según se haga de una manera u otra producirá más o menos beneficios. Ahora bien, la clave de la iluminación, como nos indica el relato este que os acabo de mencionar, no está en el mantra, sino en la actitud, en la fe. La metáfora del cuento viene a indicarnos que por muy mal que nos salga una acción, ello no supone que no tengamos otros valores, otras actitudes que incluso superen a esa para la que en teoría nos sentimos incapacitados. El relato refleja con claridad que un acto litúrgico o mágico, como sería cantar un mantra,
puede elevarnos y hacernos mejores, pero que además de eso debemos contar con otros valores, pues como reza el dicho, ni el hábito hace el monje, ni el mantra lo convierte en iluminado. Cuentos sufíes que uno aprende cuando anda por ahí por esos mundos de Dios, o bien simplemente cuando se acerca a gente que de verdad vale la pena escuchar y entender, sobre todo a nuestros mayores, aquellos que a veces sin haber pasado por la universidad esa que conocemos, sino simplemente por haber estado en la universidad de la vida, saben tanto o más que nosotros.